Cuando me invitan a hablar de Carrillo, sabía que inexorablemente era hablar de política, pero hablar de política sanitaria. Y lo que más puedo destacar es que cualquier pensamiento político actual, cualquier lineamiento político actual, ve en la obra de Carrillo algo correcto. O sea, es inimaginable una medicina actual sin la obra de Carrillo. Cuando me propusieron decir un par de palabras acerca de Ramón Carrillo, me pareció muy interesante, porque es un personaje desconocido y súper conocido a la vez. Todos sabemos quién fue Ramón Carrillo, pero no sabemos exactamente quién fue Ramón Carrillo. Yo transité toda mi facultad, toda mi carrera de médico, y llegué al final sin que nadie haga la más mínima mención a Ramón Carrillo. Y lo conocí porque era el nombre de mi hospital, el hospital de mi pueblo y el de tantos hospitales de la Argentina. Entonces debió haber sido alguien importante, pero alguien que había caído en el olvido. Es interesante recorrer un poco su vida, muy corta, realmente muy corta y con una gran producción en el medio. Hoy recordamos los 115 años de su nacimiento, allá en Santiago del Estero, en la ciudad capital, en una casa de adobe con patios, como se estilaba en la época, en el centro de la ciudad, un par de cuadras de la plaza principal, hijo también de Ramón Carrillo, que era docente, periodista y diputado conservador, el mayor de 11 hijos, un estudiante brillante, que terminó a los 17 años sus estudios secundarios, mostrando ya a lo largo del secundario una gran sensibilidad social en sus escritos que perduraron en el tiempo. Y en la facultad se recibe a los 24 años de médico. Hasta ahí venimos empatados, pero después me sacó ventaja. Los dos nos recibimos a los 24, pero Ramón Carrillo lo hace con medalla de oro y se va 3 años a Europa, a Alemania, a Francia y a Holanda a especializarse en neurocirugía. O sea que podemos decir, para la época se constituyó en un súper especialista. Tal vez lo opuesto, ¿no es cierto?, a lo que era el eje de la medicina sanitaria que va a desarrollar después. Esto era el año 30, vuelve en el 33, se dedica a la neurocirugía y también a una prolífica vida social, política, intelectual, amigo de Homero Mansi, también santiagueño, amigo de Jaureche, de Discépolo. Y bueno, a los 40 años ya era jefe del servicio de cirugía, neurocirugía del Hospital Militar Central y titular de la cátedra de neurocirugía de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Y bueno, ya no la historia, sino la leyenda, cuenta que ahí en el Hospital Militar Central lo conoce a Perón el 17 de octubre de la mañana. Es la leyenda porque en realidad no hay registros demasiado firmes de esto, pero bueno, Perón habría acusado un trastorno respiratorio cuando estaba en la isla Martín García, pide que lo trasladen al hospital militar y lo habría conocido Ramón Carrillo en ese momento. Dice la leyenda también que Perón le dice: pero Carrillo, ¿cómo puede ser que tengamos un ministerio de ganadería para cuidar a las vacas y no tengamos un ministerio de salud para cuidar a la salud de nuestros pobres? Y tal vez, leyenda o no, pero con seguridad se puso a trabajar a partir de ese momento Carrillo en estructurar lo que sería luego el Ministerio de Salud de la Nación. Hasta ese momento existía solamente el Departamento de Higiene, estamos hablando del año 45. No existía un Ministerio de Salud ni una Secretaría de Salud. Empieza a tomar las ideas que había traído de Europa, de observar los hospitales europeos y las nuevas ideas, y Carrillo se convierte, al asumir Perón su primer gobierno, en el primer secretario de Salud. Inicialmente hace un relevamiento de la salud en la Argentina, una tarea faraónica, donde establece realmente dónde estábamos parados. Pero imagínense, año 45, paludismo, Chagas, desnutrición, realmente, y
el estado de las comunicaciones en ese momento. Durante los primeros meses hace un relevamiento de la situación para pasar luego a la acción. ¿Y cuál es la acción? Básicamente la organización administrativa del sistema de salud y la construcción de cientos de hospitales y centros de salud que duplicaron en 9 años la capacidad hospitalaria del país. Y nosotros en medicina medimos los resultados no por la cara del ministro o del médico de guardia. Los resultados de medicina se miden en números, y los números de Carrillo fueron espectaculares, porque en 9 años redujo aumentó la expectativa de vida, de 61 a 67 años en un término de 9 años. Eso fue algo extraordinario. Disminuyó la mortalidad infantil en un 30% y, como les contaba, duplicó el número de camas. Pero básicamente cambió el concepto de lo que era el enfermo. O sea, los médicos viejos le dicen al paciente enfermo. Ahora le decimos, gracias a Carrillo, paciente. Antes era el concepto del paciente y su enfermedad, desde solamente lo biológico. Y pasamos al concepto de el paciente, su compromiso biológico, pero también su compromiso psíquico y social, todo lo que lo rodea. Esa entidad que más tarde la OMS va a definir como el concepto de salud, que es el equilibrio físico, psíquico y social, lo acuña primero Ramón Carrillo y lo traslada a nuestra salud, primero como Secretaría de Salud en el año 45, en el 49 con la reforma constitucional se constituye el primer ministro de Salud. Una historia interesante de muchísimo trabajo. Y en determinado momento, Carrillo tenía sus problemas de salud, era hipertenso, y en determinado momento renuncia en el 54 al Ministerio de Salud. Y también ahí tenemos una etapa de historia o de leyenda. Para aquellos que hemos leído un poco lo de Carrillo, no sabemos si renuncia por sus problemas de salud o renuncia por conflictos con alguna línea del peronismo anticatólica, digamos, de ese momento. Y él estaba aferrado a su catolicismo y había preferido separarse del gobierno. No lo sabemos exactamente, pero él renuncia al Ministerio de Salud, se consigue una beca para irse a Estados Unidos, a Nueva York, se va con una beca mínima, ¿no es cierto?, con su esposa y ya sus 4 hijos chiquitos, a hacer un desarrollo científico en Nueva York. Al poco tiempo, al año, viene la Revolución Libertadora y termina con pedido de captura. Jamás se le pudo encontrar ningún tipo de delito en su gestión, pero lo cierto es que le quitan la beca y se queda en Nueva York sin plata, sin dinero ni para vivir ni para volver, y sin la posibilidad de volver porque terminaba preso. Hay unas cuantas cartas a su familia, bastante desesperado por no tener cómo subsistir. Él, que conocimos Nueva York, vivía en el barrio más pobre, alquilando una pieza, el que había sido ministro de Salud. Y el senador McCarthy, célebre por cazar brujas y controvertido, le consigue un trabajo en Brasil. Una empresa minera americana tenía una explotación de oro en el Amazonas. Así que se va a trabajar a Brasil, a Belém do Pará, que queda ahí en la desembocadura del Amazonas, y él semanalmente hacía dos viajes de 150 kilómetros en barco hasta la mina para atender a los obreros que eran indios, que nunca habían visto a un médico realmente, ¿no? O sea que tuvieron bastante suerte en tener al padre de la medicina social argentina. Eso duró un año, vivía muy pobre, con un sueldo muy magro, no podía desarrollar una actividad médica independiente porque no tenía su reválida del título. Tuvo algún acercamiento al hospital de Belém do Pará, y hay algunas historias muy lindas de pacientes atendidos por él. Le habían dado un espacio debajo de la escalera.
debajo de una escalera, un escritorio, dice, yo pongo la lapicera. Y él atendía a los pacientes neuroquirúrgicos o neurológicos ahí. Un lujo para la época de ese lugar de Brasil en esa época. Su hipertensión le produce un accidente cerebrovascular y muere a los 50 años. Podemos decir que alguien había recibido a los 24, que había sido titular de la cátedra de neurología a los 30, a los 40 ministro de salud, y nos dejó a los 50 años muy joven, y muy joven, y además olvidado, perseguido, o mejor dicho, muchos peronistas no le habían perdonado ser católico, muchos judíos no le habían perdonado haber estado en Alemania en la época pre-nazi, cuando en realidad lo único que hizo es estar ahí y conocer la situación. La Revolución Libertadora no le había perdonado ser peronista. Entonces había una serie de conflictos de intereses que se conjugaron para que ni siquiera hubiese podido volver, ¿no es cierto?, muerto. Y lo pudo hacer recién en 1972. De todas maneras, por eso se convierte en alguien que fue un héroe, pero con visas de antihéroe. Realmente, o sea, yo creo que ha sido alguien que ha sufrido mucho, pero a su vez un ser libre, que no se dejó doblegar por nada. Tiene algunas frases muy lindas que encierran un poco la idea de Carrillo con respecto a la medicina. Fue un cambio. Cuando me invitan a hablar de Carrillo, sabía que inexorablemente era hablar de política, pero hablar de política sanitaria. Y lo que más puedo destacar es que cualquier pensamiento político actual, cualquier lineamiento político actual, ve en la obra de Carrillo algo correcto. O sea, es inimaginable una medicina actual sin la obra de Carrillo. En el momento era toda una revolución. En el momento tocó la zona de confort del medio país. Pero realmente cualquier lineamiento político ve hoy con buenos ojos la obra de Ramón Carrillo, y eso es tal vez lo más destacable. Y bueno, Pepe Teleafico me traía libros de Carrillo, de la biblioteca personal de Carrillo, y después lo devolvíamos, por supuesto. Él es un gran carrillista y me enseñó a quererlo y a entenderlo, y a que deje un poco de ser ese personaje desconocido que era el nombre de un hospital, realmente. ¿Cómo es la frase? Decía Ramón Carrillo: el mejor hospital es el hospital vacío. Y tal vez eso encierra la mejor de sus ideas, porque uno se imagina un hospital productivo con mucha gente. En realidad, si nosotros medimos los resultados económicos en números y el hospital está vacío, significa que la gente está sana. Y decía también que el médico tiene que salir del muro del hospital e ir a buscar al paciente antes de que llegue. Y este es otro concepto también carrillista a tener en cuenta, que encierra la idea de su pensamiento. Durante el exilio de Perón en Caracas, en un reportaje, Américo Barrios le pregunta a Perón: ¿de quién fue la persona que más aprendió? Y Perón le dice: la persona de la que más aprendí se llama Ramón Carrillo.